Buenas noches, estimados participantes. Hoy damos inicio a la segunda clase del Diplomado Especializado de la Ley de Procedimiento Administrativo General. En esta oportunidad nuevamente vamos a contar con la participación en la ponencia del doctor Freddy Garro Mata. Él es abogado especialista en Derecho Administrativo y Laboral, magíster en Derecho Procesal y Administración de Justicia por la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, actual asesor legal de diferentes municipalidades, exfuncionario público de diversas entidades del Estado y también director de la firma legal Freddy Garro y Abogados Asociados. Sin más, le voy a dar pase al doctor para que pueda unirse. Gracias, muy buenas noches a todos los participantes, a todos los presentes. Sin mayores preámbulos, ya vamos a dar inicio a esta segunda cita, a esta segunda sesión de este diplomado de el análisis de la Ley de Procedimiento Administrativo General, del texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Para todos los que están en vivo, pueden hacer sus preguntas, tendrán inquietudes, algunos interrogantes, con muchísimo gusto para poder observarlas. Para los que están de manera sincrónica, porque estas clases también son grabadas, para los que tengan la posibilidad de capacitarse en el momento que lo necesitan, para ellos queda también ahí las preguntas que son respondidas a las personas que ya están enlazadas en este momento y están participando de este diplomado especial. Tiene duración de un mes. Este diplomado es válido para poder participar en concursos porque va a servir de acreditación para los concursos a plazas en entidades públicas sobre todo, ¿no? Plazas para postular al Ministerio Público, al Poder Judicial, a diferentes ministerios, instituciones de diversa categoría en el sector público, en municipalidades, en fin. Para todo lo que ustedes consideren, este diplomado es muy importante. También quería mencionarles en esta noche, mis estimados amigos, que el diplomado hemos iniciado el día de ayer con la primera sesión en la cual hemos hablado del ámbito de aplicación del texto único ordenado de la ley número 27.444 y también de los principios que son más importantes dentro del procedimiento administrativo general. El día de hoy vamos a continuar hablando de los conceptos básicos de lo que es el acto administrativo y el procedimiento administrativo y otros conceptos que los vamos a encontrar en el análisis de cada uno de los artículos de la ley número 27.444. ¿Ya? Entonces, a los que se van enlazando, a los que ya van también integrándose, bienvenidos a esta segunda sesión. La tercera sesión queda pendiente para el día lunes, para continuar, por favor, en vivo y en directo también. A esta hora está muy bien, 7:30 hasta las 8:30, para no cansar, ¿no? Hoy es viernes, por ejemplo, y vamos a felicitar por el esfuerzo que desarrollan cada uno de ustedes que están enlazados, ¿no?, en esta noche de viernes para poder continuar con este curso. Muy bien, entonces, gracias, Paul, a todos ustedes que están ya enlazados y al resto también bienvenidos una vez más. Vamos entonces con esta segunda sesión en el diplomado de análisis de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Pasamos entonces a determinar qué es un acto administrativo, pero previamente hay que hacer una diferenciación con un concepto que lo vamos nosotros a escuchar muchas veces en las aulas universitarias o en un centro de capacitación o cuando queremos nosotros diferenciar entre lo que realmente es un acto administrativo y no es un acto administrativo. Entonces, muchas veces ustedes, seguro, mis estimados amigos, han escuchado qué diferencia hay entre un hecho administrativo y un acto administrativo, porque esto es muy importante a tener en cuenta, porque muchas personas confunden lo que es un hecho administrativo y lo que es un acto administrativo. Por ejemplo, el hecho administrativo
consiste en acciones materiales, o sea, lo que se produce en la práctica, en la cual está presente el ejercicio de la función de administrativo de poder, y se trata de sucesos tácticos apreciables en los sentidos y pueden producir efectos jurídicos, ¿no? Los hechos administrativos pueden requerir de personas naturales que los realizan, pero no siempre será así, en tanto existe una amplia diversidad de manifestaciones. Podemos pasar al siguiente cuadro para, con un ejemplo, indicar, por ejemplo, qué es un hecho administrativo. Si no tenemos, volvemos, voy a explicar qué es un hecho administrativo, ¿no? A ver, por favor. Pasamos al siguiente cuadro, porfa, arriba nos dice que es un acto administrativo, entonces creo que ahí no podemos confundir a los que están participando, ¿no? En todo caso, hay que tomar en cuenta los ejemplos, pero estoy hablando previamente de lo que es un hecho administrativo. ¿Qué es un hecho administrativo? A ver, ¿el nacimiento de una persona es un hecho o no es un hecho administrativo? ¿Ah? Fíjenselo bien. ¿La muerte de una persona es o no es un hecho administrativo? ¿Por qué? A ver, pregunten, escriban, no tengan la inquietud, participen del diplomado. Este diplomado importa para que ustedes, mis estimados amigos participantes, también reflexionen, también puedan internalizar los conceptos a base del análisis, a base de la reflexión, a base de las preguntas, de las inquietudes. Porque no solamente el expositor va a venir y trasladar los conocimientos, sino es importante también, ¿no?, tomar como referencia algunos ejemplos y analizarlos. Por ejemplo, si nace una persona, ¿no?, se va a generar un acto administrativo. ¿Por qué? Porque cuando esa persona nace, ¿no?, se va a generar, perdón, un hecho administrativo, porque va a generar ya derechos. Cuando decía, se produce, por ejemplo, un sismo, ¿no? ¿Es un hecho administrativo o no es un hecho administrativo? Entonces, hechos administrativos se van a generar a raíz de actos materiales, ¿no?, que van a tener como consecuencia la generación de algunos derechos o obligaciones en materia administrativa. Bueno, la demolición de un edificio ordenada por el municipio porque amenaza, ¿no?, ruina o insalubridad constituye un hecho administrativo, ¿no? El cierre de un local nocturno por disposición de clausura definitiva, un hecho administrativo. Este es incumplimiento del orden de una autoridad. Muy bien, entonces, un hecho administrativo es lo que sucede en la práctica, en el plano real, lo que sucede materialmente y que puede generar consecuencias de orden administrativo. Pasamos al siguiente cuadro. Pero cuando nosotros nos vamos a la ley, ¿me pasa por favor la ley? Ya. Vamos a trabajar siempre con nuestro texto único ordenado de la ley número 27.444, ¿no? Y estamos trabajando en ese orden, ¿no? Vamos a revisar el título preliminar. Después del título preliminar, nosotros nos vamos a lo que es el artículo primero. Nosotros nos vamos al artículo primero del texto único ordenado de la ley número 27.444, ¿no? Y vamos a leer textualmente lo que dice, para que luego yo pueda explicarles también, ¿no?, a modo de desglose y de análisis o interpretación del contenido, ¿no?, de lo que nos dice el artículo primero del texto único ordenado de la ley número 27.444. Ahí nos dice lo que ustedes están viendo en la diapositiva. Son actos administrativos las declaraciones de las entidades que en el marco de normas de derecho público están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos
de los administrados dentro de una situación concreta. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Y entonces, ahí en la diapositiva, ustedes van a encontrar que es un acto administrativo conceptuado literalmente por el artículo primero de la ley número 27.444. ¿Ya? Los actos administrativos, ya efectuando una explicación y un análisis de lo que dice el artículo primero de la ley número 27.444, son las declaraciones, ojo, manifestación de voluntad de la autoridad administrativa. Son las declaraciones de las entidades. Y la entidad no va a declarar sola, la entidad es una ficción jurídica. Gobierno local, municipalidades, gobierno regional, ministerios, poder judicial, poder ejecutivo, etcétera, etcétera, no van a funcionar por sí mismos, siempre van a tener un representante legal. ¿Y quiénes son esos representantes legales? Es el funcionario o servidor público que va a efectuar una declaración en el marco de normas de derecho público, o sea, de normas de interés general. Y analizando estrictamente la ley número 27.444, ¿no? Que es el compendio de normas por excelencia para poder dar respuesta a una petición, a un requerimiento o de oficio, el pronunciamiento de la entidad pública, ¿no? Y están destinadas estos actos, estas manifestaciones y estas declaraciones que desarrolla la entidad o la administración pública, están destinados a surtir efectos jurídicos. Si no, no tendría sentido la manifestación que va a desarrollar la administración. O sea, siempre tiene una razón, ¿no? Sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación concreta, ¿no? Entonces, como ejemplos, por ejemplo, ahí en la diapositiva, un ejemplo, conceder o denegar jubilaciones a las personas naturales. Yo ya cumplo mis 65 años, ya me toca el cese y tengo que iniciar el trámite de mi jubilación. Para ello, adjunto mis requisitos, solicito a la entidad pública correspondiente para que se me reconozca como jubilado. Y entonces, dentro del marco de una norma, porque ahí tiene que haber normas que van a establecer los requisitos para que puedas jubilarte, se van a producir efectos jurídicos, o sea, como consecuencia de esa petición, de esa solicitud, va a haber una respuesta de la administración, ¿no? Que te van a decir si te corresponde o falta tal requisito, por tanto te voy a denegar. Un ejemplo. Otro ejemplo. Para designar para cargos públicos a empleados o solicitantes. A ver, si yo cumplo con los requisitos para ser un gerente general de un gobierno regional, presento mi currículum, me proponen, por ejemplo, y la administración, la entidad, en este caso pública, gobierno regional, a través de un acto administrativo, o sea, una resolución gerencial, o en todo caso una resolución de la más alta autoridad, ¿no? Del gobernador regional, va a emitir un acto administrativo en la cual, ¿no? En esa resolución va a designar a su funcionario de confianza. Pero hoy en día ya no es como antes. No a cualquier profesional o a cualquier persona se va a designar en estos cargos, ¿no? ¿Por qué? Tienen que cumplir con una serie de requisitos. Y esos requisitos, hoy en día las entidades ya cuentan con sus manuales de clasificador de cargos o su manual de perfil de puestos. ¿Cuenta con qué? Cuentan con sus cuadros de asignación de personal debidamente
actualizados o cuadro de puestos de la entidad, ¿no? Entonces, si yo cumplo este requisito, me dan una respuesta. Entonces, ¿qué es lo que se está produciendo? Un efecto jurídico a partir de una petición sobre intereses y obligaciones de derechos de los administrados, ¿no? Dentro de una situación concreta. Otorgar, otro ejemplo, otorgar concesiones para la comercialización, importación o exportación, ¿no? Entonces, todo en lo que tiene como competencia de atención entidades del sector público van a tener que dar una respuesta, una declaración en el marco de normas de derecho, ¿no? Por otro lado, otorgar licencias o exoneraciones de impuestos. Licencias. Hay una serie de clases de licencias, ¿no? En municipalidades, licencias de funcionamiento, licencias para construir, etcétera, ¿no? Te piden requisitos y en base a esos requisitos hay una declaración de parte de la administración de la entidad pública y te pueden dar una respuesta. Por tanto, el acto administrativo es una expresión de la administración de la entidad pública a través de sus funcionarios o servidores públicos, ¿no? Dentro del marco de normas de derecho público sobre intereses u obligaciones de los administrados dentro de una situación concreta. Alguien me pide algo particular, tengo que dar una respuesta concreta. Sí o no. ¿Apruebo o desapruebo? ¿No? ¿Acojo esa petición? ¿Declaro fundado? ¿Declaro procedente? ¿O declaro infundado o improcedente? Tiene que haber una respuesta. Pasamos al siguiente cuadro, por favor. Entonces, si los actos administrativos son la manifestación de voluntad explícita, concreta, por parte de la administración pública, por parte de los funcionarios y servidores que forman parte de esta estructura del Estado, ya sea en un gobierno local, un gobierno regional, ya sea en el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, órganos autónomos, sea el Tribunal Constitucional, OMPE, Jurado Nacional de Elecciones, entre otros, que están bajo el ámbito de aplicación del texto único ordenado de la ley número 27.444, tenemos en claro que un acto administrativo debe ser debidamente motivado. Esa expresión, esa manifestación de la administración pública debe ser debidamente motivado. Y entonces no hay que confundir, como dije anteriormente, con lo que es un hecho administrativo. Un hecho administrativo surge a raíz de un acto material que trae como consecuencia jurídica, pero no es que haya sido una manifestación de voluntad expresa, debidamente motivada por parte de un funcionario. El nacimiento de una persona, por ejemplo, es un hecho administrativo, mientras que en un acto administrativo hay una debida motivación. ¿En base a qué? En base a normas, ¿no? Por parte, una expresión de un funcionario servidor público en base a una petición concreta o en base a razones por las cuales la administración tiene que pronunciarse de oficio. Mire la diferencia. En un hecho administrativo, el nacimiento de una persona genera consecuencias jurídicas, pero en el nacimiento de una persona hay una voluntad por parte de la administración para que pueda pronunciarse al respecto. Inicialmente no, por eso es un hecho administrativo. Luego que emitan un acta de nacimiento es muy distinto. Cuando alguien fallece y luego va a producir efectos jurídicos, es un hecho administrativo, pero no es un acto administrativo. El acto administrativo ya es mucho más completo, ya tiene que estar motivado, fundamentado. Y cuando uno trabaja en la administración pública, es bueno diferenciar
entre lo que es hecho administrativo, acto administrativo y qué no son actos administrativos. Porque hay muchas personas que confunden un acto administrativo con un acto de administración interna, que es muy distinto. Es como que dentro de la institución, cuando se está llevando un procedimiento administrativo, solamente tienes que pasar un documento de un lugar a otro. Ahí no han escrito de manera fundamentada por qué se está tomando tal decisión. Simplemente es un acto de administración. Entonces, no son actos administrativos. Lo siguiente, los actos de administración interna de las entidades destinadas a organizar o hacer funcionar sus propias actividades o servicios. Yo tengo un documento, ¿no? Un memorándum, al cual me dice, abogado Freddy Garro Mata, a partir del día de mañana, ¿no? Sábado, ¿mañana sábado cuándo es? 10 de febrero. Sábado 10 de febrero, ¿no? Usted va a asumir el cargo de asesor legal de tal entidad, el memorándum. ¿Ya? Suponiendo que yo soy un abogado adscrito a un gobierno regional, pero me dicen, usted va a asumir cargo de asesor legal en, a ver, vamos a poner, en la Dirección Regional de Transportes y Comunicación. Muy bien, el memorándum, yo tomo conocimiento. Pero dicho memorándum también se da a conocer a la Oficina de Recursos Humanos, pero solamente lo hacen a través de un proveído. ¿Se da cuenta? Que el memorándum sí es un acto administrativo, que está justificado, los motivos, las razones, en base a qué norma o cómo así. Pero ojo, que el proveído a través del cual se da a conocer a recursos humanos no es un acto administrativo, solamente es un acto de administración interna. O sea, pasan de una oficina a otra el documento que ya contiene la decisión de la autoridad. Yo creo que ahí estoy siendo claro, ¿no? Entonces, estos actos son regulados por cada entidad con sujeción a la disposición del título preliminar de esta ley. Hay una pregunta, ¿no? Una resolución de instauración de proceso administrativo disciplinario, ¿es un acto administrativo o un acto de administración, por favor? Muy buena la pregunta. Y yo sé que acá están participando muchos colegas, muchos abogados, funcionarios y servidores públicos, gente que está muy interesada en tener claro el asunto respecto al análisis de los artículos y sobre todo los conceptos del procedimiento administrativo. Porque cuando hablamos de procedimiento administrativo, hablamos de manera quizás de manera genérica. Hablamos dentro de un marco general, pero también se va a aplicar cuando nos vamos a procedimientos especiales, ¿no? Cuando vamos a ver procedimientos especiales. Un procedimiento administrativo disciplinario, ojo, destinado a ventilar responsabilidades de trabajadores del sector público, hoy en día más conocidos como servidores civiles, porque así los está contemplando, ¿no? La Autoridad Nacional del Servir. Y cuando hablamos de una resolución administrativa que apertura un procedimiento administrativo disciplinario, en la cual, dice, por lo general, artículo primero, instaurar procedimiento administrativo disciplinario contra tal persona, esa resolución es un acto administrativo, no es un acto de administración. Clarísimo ejemplo de acto administrativo. Y les voy a decir por qué. Porque al momento de emitir una resolución a través del cual se apertura un procedimiento administrativo disciplinario contra un trabajador del sector público, sea cual fuere, en principio ya existió una precalificación de una presunta falta administrativa. Después de la precalificación viene el informe de la Secretaría Técnica, en la cual evalúa si esa conducta se adecúa a
un tipo de infracción, ¿no? De carácter administrativo disciplinario. ¿Cuál sería el tipo de infracción? O sea, va a ir a identificar qué literal del artículo 85 de la Ley de Servicio Civil va a encuadrar esa conducta del trabajador. O si es concordante con lo que dice el último literal de este artículo 85, dice, porque ese último literal del artículo 85 de la Ley de Servicio Civil dice, o lo que señale la ley. Y cuando dice, o lo que señale la ley, yo me tengo que ir a revisar en qué artículo de otra ley está infringiendo. Por ejemplo, también pueden infringir el Código de Ética de la Función Pública o lo que dice su reglamento interno de trabajo. Entonces, si voy a hacer toda esta evaluación, si voy a verificar si esa conducta o esa imputación está vigente para poder aperturar un procedimiento administrativo disciplinario, ¿no? Si no tengo dudas respecto a la tipificación para poder aperturar el procedimiento administrativo disciplinario, ¿cuál es la situación laboral? ¿Cuál es la modalidad contractual? Etcétera, etcétera. ¿Qué estoy haciendo? Estoy calificando y estoy para poder aperturar ese procedimiento administrativo disciplinario a través de este acto administrativo, estoy motivando la decisión. No estoy desarrollando un acto de mero trámite para decir, oiga, de acá usted, de este documento me pasa a otra área, a otra institución. Entonces, ahí sí. Exacto. Correcto, nos dicen explicación acorde a la resolución de la Sala Plena 2/2019. Muy bien, vamos a continuar entonces. ¿Hubo otra pregunta? Sí, otra pregunta con mucho gusto, ¿ya? Veo mucho mejor de lejos ante las preguntas que me están desarrollando. Gracias. Entonces, no son actos administrativos los proveídos, ¿no? Los documentos que se pasan de un lugar a otro, los actos de administración que hay que hacer, hay que foliarlos, hay que acomodarlos, etc. Esos no son actos administrativos. Esos no son actos administrativos. Los actos administrativos están específicamente, ¿no?, descritos en un documento en la cual existe la voluntad de parte de la administración pública, pero esa voluntad y esa manifestación y esa declaración no puede ser a libre albedrío, porque ya existen sendos pronunciamientos, tanto del Tribunal Constitucional, pronunciamientos en sentencias de casación ante la Corte Suprema de la República, la cual ha dicho que no solamente las resoluciones judiciales, sino también las resoluciones administrativas tienen que estar debidamente motivadas. No puede ser porque me parece, no puede ser porque creo, no puede ser porque sospecho. No, tiene que haber una debida fundamentación, pero sobre todo motivación, en base a los hechos o la verdad material. Por eso es que el día de ayer hablamos muy bien acerca de los principios que nosotros tenemos que conocer. Y los principios más importantes para mí, como abogado, litigante, defensor de trabajadores, de entidades, en las cuales también tengo la oportunidad de asesorar a gobiernos locales, por ejemplo, lo más importante son el principio de legalidad. Y la gran mayoría de funcionarios o servidores, cuando emiten actos administrativos, lo primero que hacen es vulnerar el principio de legalidad o principio de debido procedimiento. En algunos casos, cuando hay un interés desmedido por favorecer a alguien, actúan en contra del principio de verdad material. ¿Ya? Bueno, y de eso ya lo hemos hablado el día de hoy. Hoy estamos hablando de lo que es el concepto de acto administrativo, qué es lo que dice en la Ley de Procedimiento Administrativo General, en el artículo 1, qué diferencia hay contra hecho administrativo, ya lo dije, qué diferencia hay con los conceptos de actos de administración. Entonces, eso lo estamos explicando. Y ahora vamos a ver las modalidades del acto administrativo, ¿no? ¿Cómo se dan los actos administrativos? ¿Cuál es la forma como se dan los actos administrativos? Muy bien. Cuando una ley lo autorice, la autoridad mediante decisión expresa puede someter el acto administrativo a condición
a término o modo, siempre que dichos elementos incorporados al acto sean compatibles con el ordenamiento legal o cuando se trate de asegurar con ellos el cumplimiento del fin público que persigue el acto. Una modalidad accesoria no puede ser aplicada contra el fin perseguido por el acto administrativo. Pasamos al siguiente cuadro. Ya, muy bien. Muchas gracias. Los actos administrativos, para que sean válidos, tienen sus requisitos. Tienen sus requisitos. Y como lo indicaba el día de ayer, no cualquier funcionario o servidor público va a emitir actos administrativos. Ejemplo, un auxiliar administrativo que trabaja en una biblioteca, sin menospreciar por si acaso, en una biblioteca de un gobierno local o en un archivo, archivo de la nación, archivo regional. Cumple labores netamente operativas, guarda los libros, guarda los archivos, ¿no? Y su labor es eminentemente mucho más práctica. Y para llegar al concepto, será competente para tomar una decisión de emitir un acto administrativo y disponer, por ejemplo, el cierre de ese local, de esa biblioteca o de ese archivo regional. ¿Usted qué cree? ¿Será competente? La respuesta inicial y lógica sería, no es competente, ¿no? Entonces vamos nosotros, sí, un momentito, por favor. Entonces nosotros vamos a primero identificar los requisitos de validez de los actos administrativos. Primero es la competencia. Que los actos administrativos deben ser emitidos por el órgano facultado en razón de la materia. Un profesional de ingeniería de minas o un trabajador de ingeniería en minas no se va a pronunciar respecto a lo que dice la Dirección Regional de Educación o de Salud. Entonces, primero en la materia, territorio. Un funcionario servidor público de Ancash no se va a pronunciar en lo que le compete a Cajamarca, ¿no? En grado, en tiempo o en cuantía. Entonces, los requisitos de validez de actos administrativos están condicionados a que sean dictados por el funcionario o servidor competente, ¿ya? Y en caso de órganos colegiados, cumpliendo los requisitos de sesión, quórum y deliberación indispensable para su emisión. En cuanto al objeto o contenido de un acto administrativo, para ser válido, los actos administrativos deben expresar su respectivo objeto. O sea, ¿para qué emito la resolución? ¿Para qué emito el informe? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es su objetivo? ¿Para qué emito este memorándum? ¿Para qué estoy realizando este informe? No es para cualquier aspecto que no tenga trascendencia. Los actos administrativos deben expresar su respectivo objeto de tal modo que pueda determinarse sin ninguna duda, sin ninguna equivocación, sus efectos jurídicos. Yo voy a emitir un informe en la cual voy a coadyuvar a que se pueda resolver una determinada causa. Un informe, incluso, como el caso de servir, hay informes vinculantes para poder resolver determinados asuntos administrativos, ¿no?
Entonces, los famosos informes vinculantes. Entonces, tiene que tener una finalidad, un objetivo concreto, ¿ya? Debe ser lícito, preciso, posible, física y jurídicamente, y comprender las cuestiones surgidas en la motivación. Esos son los requisitos. Uno, ser competente, ¿no? Tener claro el asunto de la competencia. Por otro lado, el objeto o contenido. Pasamos al siguiente cuadro, por favor. Seguimos con los requisitos de validez del acto administrativo. Todo acto administrativo, mis estimados amigos, tiene como finalidad pública adecuarse a los intereses, ¿no?, del interés público, asumidas por las normas que otorgan las facultades al órgano emisor, ¿no? Entonces, tiene como finalidad pública. Vuelvo a reiterar, para que un acto administrativo sea válido, debe estar debidamente motivado. Es un requisito sine qua non, requisito indispensable, que el acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico. O sea, cuando habla de contenido, habla de los fundamentos fácticos, de los hechos o el motivo real por la cual se va a emitir dicho acto administrativo. Ya sea una resolución, ya sea un informe, ya sea un memorándum, ya sea una directiva, etcétera, etcétera. Pero no solamente eso, sino también tiene que tener el respaldo jurídico, el respaldo normativo. Si yo voy a declarar a un trabajador que le corresponde la condición de ser trabajador permanente, nombrado, etcétera, etcétera, valga el ejemplo, tengo que sustentar en base a qué ley le corresponde esa condición. En base a qué reglamento, ¿no? O en el ejemplo claro, si voy a otorgar una licencia, una concesión a cierta persona jurídica, en el acto administrativo también tengo que indicar, aparte de haber cumplido fácticamente con los requisitos, voy a pronunciarme en el ámbito jurídico qué ley es aplicable para poder otorgarle la concesión, la licencia, el permiso, etcétera, etcétera. Por tanto, la motivación es uno de los requisitos más importantes para la validez de un acto administrativo, así como esa finalidad pública, que también es requisito de validez del acto administrativo. Otro requisito de validez de un acto administrativo, ojo, hay que ir identificando, ¿eh? Porque cuando hablamos de validez de acto administrativo y usted es trabajador, funcionario, servidor público, o asesor legal o defensor, usted cuando en un acto administrativo detecta que no están estos requisitos, a través del artículo 10, como ya me están escribiendo ahí en los comentarios, te puede pedir la nulidad bajo esas causales, ¿no? O cuando infringe los requisitos de validez que están en este artículo 4, usted más adelante podrá pedir la nulidad de dicho acto administrativo. ¿Ya? Muy bien. Y ese requisito y el otro requisito importante es que el acto administrativo haya concurrido a través de un procedimiento regular. Un procedimiento regular. Antes de su emisión, el acto administrativo debe ser conformado mediante el cumplimiento del procedimiento administrativo previsto para su generación. Y eso lo vamos a ver en las próximas clases. La iniciación del procedimiento, cómo transcurre, cómo debe darse la respuesta, en qué plazo, etcétera, etcétera. Hablando de este compendio normativo del texto único ordenado de la ley 27.444. Pero que no olvidemos, esa ley es prácticamente la base, es como una constitución en materia de derecho y procedimiento administrativo. No olvidemos que es así, porque también hay normas especiales y reglamentarias para poder dar respuestas al administrado a través de ¿qué? Por ejemplo,
a través de los textos únicos ordenados de procedimiento administrativo disciplinario, a través de normas especiales en las cuales se va a ver procedimientos administrativos disciplinarios, procedimientos sancionadores, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Muy bien. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pasamos al siguiente cuadro, por favor. Bueno, y ahora vamos a ver las formas de los actos administrativos. ¿Ya? Por favor, sí. Sube un poquito más. ¿Hay alguna pregunta por ahí? Si hay algo que aclarar mientras. También vamos haciendo... Había comentarios. ¿No? Sí. Sí, muy bien. Sí, yo creo que el tema de la nulidad lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿correcto? Completo, vamos a dejar tranquilo, ¿no? Vamos a ver, ¿no? ¿Cuáles son las causales de nulidad? Eso lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿no? Muy bien. Formas de los actos administrativos. Los actos administrativos deben expresarse por escrito. Regla general, regla básica. Los actos administrativos se tienen que expresar por escrito, salvo que por la naturaleza y circunstancia del caso, y el ordenamiento jurídico haya previsto en otra forma, siempre que permita tener constancias. De mi experiencia, yo no conozco actos administrativos que se hayan expresado de otra manera que no sea por escrito. A ver, sacando una resolución en la cual yo voy a tener fundamento fáctico en base a que si me hicieron una petición concreta, ¿no? Me expresaron la petición concreta sobre la cual debo pronunciarme, o de oficio, al advertir algún vicio que pueda causar la nulidad, saqué una resolución declarando la nulidad. O, a ver, en la práctica, gerentes de fiscalización, subgerente de fiscalización, gerentes de servicio público, gerentes de rentas, etcétera, etcétera. A ver, cuando fueron a realizar un operativo y tenían que clausurar de manera temporal un establecimiento que con su funcionamiento causa inseguridad ciudadana o puede generar riesgo para la salud pública, emiten ahí, en el mismo lugar de los hechos, una medida preventiva o complementaria levantando un acta y dispone la clausura de dicho establecimiento. Y ahí también usted, como puede apreciar, no se va a renunciar a que dicho acto administrativo sea escrito, así lo hayan hecho a mano. Porque si no lo haces bien fundamentado, bien redactado, invocando qué ordenanza, qué normas se está infringiendo, ¿qué es lo que va a pasar con el dueño de ese establecimiento o el abogado que conoce el procedimiento administrativo? Va a pedir la nulidad, va a señalar que no ha sido debidamente motivado. Por tanto, yo me quedo con lo primero que se señala en la forma de los actos administrativos. Los actos administrativos deberán expresarse por escrito. Y esa salvedad particularmente no la he visto. Particularmente, no la he visto. Entonces, en el acto administrativo se indica la fecha y lugar en que es emitido, ¿no? Denominación del órgano el cual emana. Resolución de órgano sancionador, número tal, fecha tal. Nombre y firma de la autoridad que interviene. Subgerente de recursos humanos. Gerente de administración y finanzas, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando el acto administrativo es producido por medio de sistemas automatizados, debe garantizarse al administrado conocer el nombre y cargo de la autoridad que lo expide. Mira, ¿desde cuándo tenemos la ley número 27.444?
y las modificaciones que se ha estado dando, ¿no? Gradualmente y con mayor énfasis en el año 2019. Pero ya nos hablaban acerca de este sistema automatizado. Hoy en día hablamos de las firmas digitales, ¿no? ¿Me están escuchando bien? ¿Están escuchando bien? Entonces, ya contempla eso, ya contemplaba ya. Entonces, la forma de los actos administrativos es muy importante a tener en cuenta y analizar y reflexionar para nosotros poder identificar si están bien emitidos, si no adolecen de causal de nulidad y si tenemos la posibilidad de poder cuestionarlos cuando nos conviene, cuando somos abogados, o de resarcir algunos de los defectos en los cuales se haya emitido cuando somos funcionarios o servidores. ¿Ya? Muy bien, pasamos por favor al siguiente. Es viernes de noche, el cuerpo lo sabe, el cuerpo sabe que tenemos que descansar y tenemos que seguir capacitando. Esta capacitación, gracias por la oportunidad que me da la institución CEOBRA, lo estamos haciendo con mucho cariño, con mucha paciencia para que ustedes puedan tener un material que les sirva en su momento, cuando ustedes van a resolver las causas, cuando van a postular a alguna plaza, etc. ¿Ya? ¿Cuál es el objeto o el contenido del acto administrativo? Es importante reflexionar esto. El objeto o el contenido del acto administrativo es el que va a decidir, declarar o certificar la autoridad una petición en un caso concreto, ¿no? Una respuesta a un pedido, a una inquietud de los administrados, o ante cuando se impulsa de oficio, cuando de oficio advertimos algo y, por ejemplo, declaramos la nulidad de un acto administrativo anterior, también vamos a tener, en cuanto al objeto, la decisión y la declaración respecto a un antecedente que hemos advertido. En ningún caso será admisible un objeto contenido prohibido por el orden normativo ni incompatible con la situación de hecho prevista en las normas, o cuando es oscuro o cuando es imposible de realizar. Entonces, el contenido del acto administrativo tiene que ser claro. Tiene que ser claro, ¿ya? Muy bien, pasamos al siguiente cuadro, por favor. Un acto administrativo debe tener como contenido un pronunciamiento en la cual no puede contravenir disposiciones de nuestra Constitución, de nuestra ley de leyes. No puede ir en contra de una ley. No puede ir en contra de mandatos judiciales firmes o de una norma reglamentaria. Ni podrá infringir normas administrativas de carácter general provenientes de autoridad igual, inferior o superior jerárquica. El contenido, en resumen, el contenido de un acto administrativo debe comprender todas las cuestiones de hecho que están en el expediente, lo que se ha planteado, lo que se ha pedido, lo que han adjuntado como medio probatorio, lo que usted ha encontrado en la revisión a través del principio o del privilegio de controles posteriores, en todas las cuestiones de hecho que usted ha ingresado y de derecho planteados por los administrados. Eso se va a analizar y se va a motivar, se va a fundar. Y eso
es el que va a formar parte del contenido administrativo. ¿Ya? Ahora bien, cuando se va a emitir un acto administrativo en la cual se va a afectar un derecho de una persona que ya obtuvo anteriormente, por ejemplo, un reconocimiento, una declaración a través de un acto administrativo de un derecho favorable a hacer, y se pretende plantear, por ejemplo, una nulidad, siempre se va a correr traslado, o sea, se va a notificar para que haga su descargo, en la cual se le va a dar la oportunidad de que en 5 días pueda plantear, ¿no? Para que plantee su descargo, para que exponga su posición y en su caso aporten las pruebas pertinentes a su favor. En conclusión, el objeto o contenido del acto administrativo es que sea lícito. No vaya en contra de la Constitución, ni la ley, ni normas reglamentarias, en contra de resoluciones judiciales firmes. Y eso ya trae a colación con lo que también dice el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ¿no? Que no se puede ingresar a un fuero en la cual está judicializado. Pasamos al siguiente, por favor, siguiente cuadro. Vamos a hablar de la validez de un acto administrativo. Ya luego cuestionaremos en la siguiente clase cuándo es inválido un acto administrativo, cuándo adolece causal de nulidad. El acto administrativo es válido cuando es dictado conforme al ordenamiento jurídico. Y dirán, pero ¿qué de novedad tiene eso, mi estimado doctor Garro, ¿no? Esto yo lo puedo leer y me basta, ¿no? Validez del acto. Es válido el acto administrativo dictado conforme al ordenamiento jurídico. Pero nosotros acá lo que tenemos que hacer es reflexionar. Si yo voy a dictar una resolución, claro, concreta, en contra de lo que me dice la Constitución, por ejemplo, me dice, oiga, usted respete el derecho de propiedad, ese acto administrativo va a ser nulo de pleno derecho, pero esa nulidad se tiene que realizar a través de otro acto administrativo. A ver, más sencillo. Me piden en una instancia local, vamos a ver un gobierno local, la titulación de un predio a través de una prescripción adquisitiva en sede municipal. Y la entidad pública me da los requisitos, me dice, oye, usted me tiene que traer los planos visados, los DNI de los testigos, el recibo de pago de agua, de luz, etcétera, etcétera, y usted me está diciendo que ya está posesionando por más de 10 años. Muy bien. Pero el administrado solamente presenta la mitad de esos requisitos, ¿no? Y no me presenta de los testigos, no me presenta la constancia de posesión, ¿no? Los planos visados son chuecos, son falsos, etc. Solamente cumple con unos requisitos. A sabiendas que no se cumple con los requisitos, que hay un documento que no me genera certeza, emito un acto administrativo a través del cual le reconozco a esta persona que me ha pedido, le reconozco la titularidad de ese bien a través de una prescripción adquisitiva. ¿Cómo cree que ese acto administrativo va a ser válido? ¿Será válido? Obviamente no va a ser válido. Ese acto administrativo está en contra del ordenamiento jurídico. ¿Por qué? Por varias razones. ¿Cómo se accede a la propiedad? Y ahí empezamos a reflexionar. Hay muchas formas de acceder a la propiedad. Y una de ellas es por prescripción. Pero para acceder por prescripción tienes que cumplir con los requisitos. Y si tú no cumples con los requisitos, estás yendo en contra de ¿qué?
en contra de un derecho de propiedad que le puede asistir a su vecino, al familiar, al que está cerca ahí. Es por eso que luego vienen los pedidos de nulidad de dichas inscripciones registrales y de esos actos administrativos. Se atenta el ordenamiento jurídico, derecho de propiedad, las leyes de la materia. Entonces, el acto administrativo únicamente es válido cuando es dictado conforme al ordenamiento jurídico. Es por eso que nosotros, ya cuando vamos a analizar el artículo 10 del TUO de esta ley 27.444, vamos a identificar específicamente cuáles son las causales de nulidad, ¿no? Cuando no está válido el acto administrativo. Pero el acto administrativo ha sido emitido, la resolución, el informe, el memorándum. Mientras nadie dice que eso adolece de nulidad, se va a presumir su validez, ¿no? Acá a la directora de Seobra, yo, por ejemplo, le puedo emitir una resolución en la cual, ¿no?, le voy a reconocer un derecho laboral, por ejemplo. Vamos a suponer que ella trabaja en una entidad pública. Y le voy a decir, oye, a usted le conviene, perdón, a usted se le reconoce los beneficios que le corresponden por el quinquenio de trabajo a través del régimen del decreto legislativo 276. Pero ella no ha cumplido con esos requisitos. Recién es joven, recién está trabajando poco tiempo en la administración, pero ya le reconocí. Mientras nadie no dice nada, se presume la validez de dicho acto administrativo. Al margen de que le podrían haber hecho un favor, etc., ¿no? El ejemplo es eso. Todo acto administrativo es considerado válido en tanto su pretendida nulidad no sea declarada por autoridad administrativa o jurisdiccional según corresponde. Incluso en la administración pública hay algunos funcionarios o servidores que no corrigen o hacen interpretaciones favorables a los interesados y dicen, no, ese acto está bien, te he denegado un beneficio, por ejemplo, laboral, que es tu caso más recurrente, y si tú quieres, vete al Poder Judicial y ahí nos dirán si es bueno o mal. Y es por eso que decimos, a veces esa presunción de validez se puede evaluar y ver si es válido o es inválido en sede administrativa o algunas veces necesariamente en el Poder Judicial. Pasamos al siguiente cuadro y decirles, mis estimados amigos, por esta noche ha sido prácticamente una hora en la cual hemos analizado un aspecto que es muy importante para nosotros conocer estos primeros artículos del texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, la ley número 27.444. Estas clases son grabadas a todos los participantes. Se les va a mandar también un resumen, los materiales también, y el día lunes voy a recuperar las clases que no lo había desarrollado el día 6, ¿no? Que es inicial. ¿Por qué? Porque el día 7 me tocó efectuar la sustentación de mi segundo posgrado y les pido las disculpas del caso, pero el día lunes voy a continuar con el siguiente punto de agenda, es relacionado. Motivación, eficacia y nulidad. Motivación de actos administrativos, eficacia y nulidad. Y en nulidad seguro que nos vamos a entretener muchísimo, vamos a ver cuáles son las causales de nulidad. Voy a traer unos ejemplos, pero también voy a traer modelos, ¿no? Modelos de resoluciones, de actos administrativos que han sido declarados nulos, anulables, etcétera, etcétera, para que ustedes tengan un poquito más de dinamismo y también un poquito más de acercamiento al tema del procedimiento administrativo. En realidad,
Cuando yo estaba en la universidad, la verdad es que no tuve la oportunidad quizás de comprender esta materia. Por eso vamos a tratar de ser lo más didáctico posible para ustedes, mis estimados amigos, analizar también, respondiendo a las preguntas que ustedes nos están realizando. Por ejemplo, el artículo 10 lo vamos a analizar completo. Cuando ya me hacen la interrogante, ¿qué relación tiene con el artículo 213? Vamos a hablar si es concordante con lo que dice el artículo 213. Y también algunas nulidades que se dan a raíz de los recursos impugnativos, sobre todo en apelación, que también se da. Y bueno, seguro que va a haber muchísimos aspectos más que vamos a hacer interesante en nuestra clase el día lunes. El día lunes, en vivo y en directo, 7:30, una hora así, puntual, una hora concreta para poder sacar provecho, y de ahí continuaremos en las clases subsiguientes, ¿ya? Muchísimas gracias, muy buenas noches, estoy muy agradecido a todos los participantes y por favor manden el link también a otras personas que están con intención de seguir ingresando a las clases. No olviden que estaré en las 2 primeras semanas. Luego en la tercera semana viene el doctor Seger Basilio Santos y la última semana estará el especialista en Derecho y Procedimiento Administrativo, el doctor José María Pacori Cari, desde la capital de la República. Este diplomado es muy valioso. Ya si ustedes desean el certificado, se conectan con Catherine Garro, quien es la gerente general de la firma Seobrasac, para que tengan esa posibilidad. Muchas gracias. Nos reencontramos este lunes 7:30 de la noche y para los que están en sincrónico, también los espero en esa tercera sesión. Muchísimas gracias.